Para poder argumentar teóricamente acerca de la naturaleza ética o antiética de formas determinadas de organización de la actividad económica, por ejemplo del capitalismo o del socialismo, una organización que está institucionalizada dentro de una sociedad determinada, consiste esa condición en mantener a lo largo del discurso una distinción correcta y bien definida y clara entre aquellos elementos que son de naturaleza estrictamente ética y aquellos otros elementos que entren en el discurso que son de naturaleza estrictamente económica, estableciendo a la vez, de una manera correcta, el tipo de relaciones que puede existir entre ambas clases de elementos. Tanto en la actividad económica real de una sociedad como en la teoría económica pura, encontramos las dos clases de elementos mencionados. Lo que sin embargo no ocurre normalmente en los terrenos y teorías de las ciencias que podríamos denominar estrictamente técnicas, en las matemáticas, en la física, la química, la geología, etc. En estas ciencias no encontramos nada que pueda llevar a una persona normal a pronunciar un juicio ético. Así, por ejemplo, y aunque los ejemplos que voy a poner parezcan tan evidentes que pareciera que no son dignos de ser expresados en una conferencia, pero sí es importante el expresarlos para que se vea bien claro en qué consiste la diferencia entre lo ético y lo económico en el sentido científico de la palabra económica. Así, por ejemplo, en relación con las ciencias, con las otras ciencias de la naturaleza, la matemática, la física que habíamos dicho, solo alguien que no esté en sus cabales podría afirmar que el uso de los números primos o el de los conceptos de electricidad positiva y electricidad negativa es un uso éticamente rechazable, o por el contrario éticamente virtuoso, no tendría sentido ninguno. Y si alguien buscase en su laboratorio una fórmula química para acabar con la vida de otras personas, a nadie se le ocurriría tachar esa conducta de grave falta de ética química, sino simplemente de conducta asesina. La ciencia económica, aunque no puede considerarse propiamente como inquilina del campo de las ciencias de la naturaleza, sí ha de considerarse como una ciencia metodológicamente semejante a ellas, a pesar de que, a diferencia de estas últimas, las aplicaciones de las teorías económicas encierran con mucha más frecuencia, algunas implicaciones directamente humanas o sociales, que puedan e incluso deban ser valoradas desde puntos de vista éticos. Pues bien, es precisamente en estos últimos casos en los que se corre con frecuencia el riesgo de someter superficial y erróneamente a valoraciones éticas elementos complejos de la realidad económica, elementos que sólo podrían ser responsablemente sometidos a esas valoraciones éticas por quienes están a la vez en posesión de un conocimiento suficiente de esa ciencia económica y de la realidad económica a la que se refiera el punto de discusión. A la posesión de ese doble conocimiento es a lo que hemos denominado al principio de nuestra conferencia condición metodológica fundamental. Condición metodológica fundamental para poder elaborar un discurso que merezca el nombre de discurso ético-económico. Sea cual sea
naturalmente, el grado mayor o menor de excelencia científica que se puede atribuir a cada uno de los discursos que cumplan esta condición metodológica fundamental. No quiere decir que si cumples la condición metodológica fundamental de, además de conocer lo que es ético y lo que no es ético, como normalmente sabe cualquiera persona normal, conozcas la ciencia económica. Luego en el discurso, esto solo es que si es eso, bueno, entonces puedes de una manera razonable empezar a construir un discurso ético, pero luego ese discurso ético, como en todas las demás cosas, en las matemáticas, en cualquier ciencia, pues lo puedas hacer mejor o peor. Lo importante aquí es que si no se tiene una formación económica, aunque no se haya estudiado en la universidad, pero en fin, si no se tiene una formación económica de lo que es la ciencia económica, de lo que es el funcionamiento, de las leyes de su funcionamiento, entonces no se puede hablar de ética económica. En los dos apartados siguientes de nuestra conferencia vamos a aplicar esta condición metodológica fundamental a la consideración de los dos grandes sistemas de organización de la actividad económica de una sociedad. Los dos sistemas enfrentados frontalmente entre sí durante el siglo XX, o en el siglo XX. El sistema económico llamado de libre mercado o capitalista, por un lado, y el sistema económico llamado socialista o de planificación centralizada. En unos celebérrimos pasajes de la obra reina de Adam Smith, titulada Una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, obra que se publicó por primera vez en 1776 y que se ha reeditado infinidad de veces y se ha traducido a una gran cantidad de idiomas, se lee lo siguiente. El hombre, a diferencia del animal, está casi siempre permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes, y le será inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. Es más probable que consigas ayuda si puede dirigir en su favor el propio interés de sus semejantes, mostrándoles que el actuar según él demanda redundará en beneficio de ellos. Esto es lo que propone cualquiera que ofrece a otro un trato. Todo trato es: dame esto que deseas y obtendrás esto otro que deseas. Y de esta manera conseguimos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su propio interés. Y jamás les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Solo un mendigo escoge depender básicamente de la benevolencia de sus conciudadanos. Y ni siquiera un mendigo depende de ella por completo. Es verdad que la caridad de las personas de buena voluntad le suministra todo el fondo con el que no le suministra todo el fondo con el que subsiste, le suministra todo el fondo con el que subsiste. Pero aunque este principio le provee en última instancia de todas sus necesidades, no lo hace ni puede hacerlo en la medida en que dichas necesidades van apareciendo. La mayor parte de sus necesidades ocasionales serán satisfechas, del mismo modo que las de las demás personas, mediante trato, trueque y compra. La ropa vieja que le entrega a otro sirve para que la cambie por otra ropa vieja que le sienta mejor, o por albergue o comida, o dinero con el que puede comprar la comida, la ropa o el cobijo que necesita. Este texto se ha convertido desde hace ya mucho tiempo en un bocado exquisito para los críticos extremos de la economía de mercado o de la economía capitalista. Pero no solo de ellos, sino también de muchas personas que
ponen el sistema capitalista de producción, el sistema de economía libre de mercado, sin duda por encima de una economía socialista planificada. Pero que este texto de Smith lo tachan como un texto que predica sin buscarlo, claro, que predica una mala moral, una mala ética, porque predica el egoísmo, está basado en el egoísmo. Por lo tanto, este texto se ha escogido muchas veces, y yo en reuniones o en conferencias lo he oído muchas veces, como un claro fundamento de partida para explicitar una crítica negativa desde el punto de vista ético a la economía libre de mercado. El texto smithiano mostraría, según esos críticos, que el sistema económico de libre mercado está basado estructuralmente, y esto es lo importante, está basado estructuralmente en el egoísmo, no cabiendo en el mecanismo de su funcionamiento la inclusión de ningún tipo de sentimientos benevolentes activos. La benevolencia era para Adam Smith, en su teoría de los sentimientos morales, la virtud más excelsa, humana. La virtud de la benevolencia, presentada claramente por el mismo Adam Smith en su teoría de los sentimientos morales como la virtud más excelsa, no tendría así cabida estructural posible dentro del mecanismo del mercado, desmintiendo de esa manera cualquier valoración que presentase a la naturaleza de ese mecanismo como éticamente positiva. Aún más, la ausencia de una valoración éticamente positiva habría que añadir una valoración éticamente negativa del mecanismo de un mercado dinamizado por la búsqueda de un beneficio privado egoísta. Veamos cómo esta falsa interpretación antiética del mecanismo del mercado, equivocadamente apoyada en el texto citado de Adam Smith, es en realidad un producto claro de la ausencia en ella de lo que nosotros hemos denominado condición metodológica fundamental. Todo texto está insertado normalmente, puede haber algún texto aislado, pero todo texto está normalmente insertado en un contexto más amplio, del que no se puede prescindir si se quiere interpretar correctamente el texto en cuestión. Así, el contexto de la cita que acabo de leer pertenece al capítulo 2 del libro primero de la riqueza de las naciones. Un capítulo que está dedicado al principio, son palabras textuales del título de ese capítulo, al principio que da origen a la división del trabajo, al intercambio de los bienes producidos y al dinero que agiliza modo mecánico la realización de ese intercambio. Es decir, el cliente va a una panadería y pide un pan. El panadero se lo pone sobre el mostrador. El cliente lo coge y pone sobre el mostrador una moneda. El panadero recoge esa moneda, cerrándose así el proceso mecánico de la compra-venta. Es muy importante lo que yo llamo aquí mecánico. Mecánico quiere decir que una vez conocido cuál es el mecanismo, cuál es el sistema, todos los pasos que hemos indicado se pueden realizar sin decir una sola palabra. Uno llega, claro, uno que no venga de nuevas, ¿verdad? Eso ya se entiende. Uno que compra pan todos los días, que conoce el panadero ya, uno llega, pone el euro, no sé, el otro le da el pan, coge el pan, se marcha. Es la idea de la división del trabajo, la comercialización de los productos, la venta de los productos y el dinero como un instrumento que facilita y agiliza esa producción de las mercancías y su intercambio. Si queremos, por lo tanto, desayunarnos con un pan, lo tenemos bien fácil.
No le contamos, dice Smith, a nuestro panadero, esto no es un texto exacto, pero es una idea que desarrolla Smith. No le contamos a nuestro panadero el hambre que ahora tan temprana sentimos para que se conmueva y nos regale el pan, sino que, como hemos dicho, ponemos en su mano una moneda y el panadero pone entonces en nuestra mano un oloroso panecillo. Ese es el mecanismo. Adam Smith nos describe en el capítulo indicado cómo funciona objetivamente la división del trabajo y el mercado, y cómo ese mecanismo es provechoso para los miembros de la sociedad, incluso para los mendigos, a quienes el panadero de Adam Smith, por otro lado, habría regalado más de una vez, por compasión, un panecillo. La interpretación moralizante, por lo tanto moralizante en el sentido negativo de la palabra, crítico de la palabra, la interpretación moralizante de este capítulo de Adam Smith está así fuera de lugar y peca de lleno contra nuestra condición metodológica fundamental, pecando además también en este caso simplemente contra el ejercicio de un elemental sano juicio. Esto quiere decir lo siguiente, que en ese capítulo de Adam Smith, es un capítulo que está describiendo la mecánica del sistema de mercado, que es de una manera determinada, y es una mecánica que como tal no puede ser tratada de buena ni de mala, es un mecanismo. Otra cosa es que se diga que ese mecanismo lleva o resulta en que pues una parte de la sociedad pasa hambre, etcétera, etcétera. Si se dice esto, entonces sí se puede hacer una afirmación ética o moral. Yo aquí ética y moral lo manejo de la misma manera. Ahora, para decir eso, no se puede prescindir de apoyar esa crítica moral anteriormente en una explicación económica del sistema. Lo que no se puede hacer es una palabra, es como lo del el químico que hace una sustancia para matar a alguien. Pues claro que es inmoral, por supuesto. Pero claro, para ver que lo va a matar o por qué lo ha matado, tienes que saber qué sustancia química le ha dado. Y si sabes qué sustancia química le ha dado, eso es independiente, la cosa es que lo ha matado. Lo ha matado, ¿no? Entonces aquí la cuestión está en que esa crítica a este texto de Adam Smith como prueba de que el mecanismo del mercado es un mecanismo que ha de considerarse negativamente desde el punto de vista ético, no es válida. Lo cual no quiere decir que lo sea. Y esto es el pan nuestro de cada día. Yo he estado en muchas discusiones de este tipo, incluso personas que están a favor de ello. Recuerdo ahora un caso, en el que además eran economistas, dos que estaban en una discusión, éramos unos 12 o 14, y al hablar de esto también, y uno de ellos, que era muy católico, yo también lo soy, naturalmente, pero bueno, pues no le gustaba porque decía que la terminología que usaba Smith para la moralidad y esto, que era una ética de unos moralistas de la antigüedad que no eran cristianos y que era una moralidad que no era cristiana. Y entonces yo lo que le dije fue, bueno, muy bien, si uno no está de acuerdo con esa moralidad porque no es cristiano o no es cristiana, pero en este texto lo que se está discutiendo es un mecanismo, por lo tanto,
Por lo tanto, da lo mismo lo que Smith, en su teoría de los sentimientos morales, como Smith fundamentara determinados valores morales, que aquí se utilizan. Entonces, desde el momento en que esto lo ves con los ojos de lo que es un razonamiento económico, ante esto no hay nada que decir. No hay nada que decir de moralidad o inmoralidad. La interpretación moralizante de este capítulo de Adam Smith, como digo, está fuera de lugar y, por lo tanto, peca de lleno contra nuestra condición metodológica fundamental. No se puede admitir esto como una afirmación o como un discurso, más que afirmación, como un discurso válido desde el punto de vista ético-económico. En este caso, además, se peca en esta parte, en ninguna parte de este texto de Adam Smith se encuentra ningún elemento económico que pueda ser ni criticado ni alabado desde un punto de vista ético, sino solo analizado desde el conjunto de la obra según el razonamiento económico. El texto solo puede ser discutido desde el punto de vista de su dinamismo económico, del dinamismo propio de un sistema de producción e intercambio. Si un panadero es egoísta y niega ocasionalmente un pan gratis a un pobre mendigo muerto de hambre, merecería ciertamente nuestro reproche moral, pero el mecanismo del mercado nada tiene que ver con el caso supuesto ni con el merecido reproche moral. Algo formalmente semejante podría decirse, por ejemplo, del juicio acerca de la conducta de un tendero que tuviese trucada la balanza para vender así medio kilo de fruta, por lo que en realidad solo son 400 gramos. No es necesario ningún juicio económico, sino tan solo un elemental juicio moral para calificar esa conducta del tendero, que está en una economía libre de mercado, claro, del tendero en cuestión, como algo moralmente reprochable. La persona culta que desease hilar más fino o, en fin, hablar algo más de este caso del tendero que ha trucado su balanza para que aparezca menos peso del que en realidad tiene lo que se pesa en ella, pues entonces una persona, en fin, culta, pues podría recordarnos a Kant. Y entonces decir, si el tendero no trucase la balanza, solo por temor a que se den cuenta la autoridad competente y le pongan una multa, o sin poner una multa pierde a clientes por ello, porque algún cliente se dé cuenta, obraría, dice Kant, moralmente mal, aunque legalmente bien. Entonces, esto contrastándolo con lo anterior, está jugando con el mismo tipo de formalidades e informalidades. En este caso de Kant se trata de lo que es moral, que es algo que pertenece, en el caso de Kant, a la conciencia del individuo, la actuación por la conciencia del individuo, distinguirla de lo que es legal, que es aquellas actuaciones que están conformes con la ley externa, con la ley del Estado, ¿verdad? Y entonces Kant pone este ejemplo de un tendero que truca la balanza, las dos posibilidades, ¿verdad? Entonces, si lo hace solamente para que no le cacen, entonces, aunque no truca la balanza, está obrando moralmente mal. El tipo de crítica a Adam Smith y a la economía de mercado por él defendida que acabamos de comentar encuentra un significativo equivalente formal en el tipo principal de defensa de la economía socialista centralmente planificada, de una economía que ha tenido su Adam Smith en Karl Marx, su riqueza de las naciones en los 3 tomos del Capital, y su primera gran realización del Capital de Marx, y su primera gran realización histórica en la Unión Soviética y demás países socialistas europeos. El tipo de defensa de una economía centralmente planificada
de un tipo de defensa teórica que se extendió no poco en los países pertenecientes al bloque occidental europeo en la segunda mitad del siglo XX, la encontramos en esos años más o menos activa, sobre todo en personas preocupadas en las sociedades capitalistas por la cuestión social, ya se tratase de personas insertadas en ámbitos obreros, intelectuales o universitarios, con preocupaciones humanistas de origen comunista o socialista, o de personas insertadas en ámbitos asistenciales y eclesiales con preocupaciones humanistas surgidas de la propia fe cristiana. Sin duda, la mayor parte de esos movimientos tuvieron, unos más y otros menos, efectos positivos sobre determinadas realidades sociales deshumanizantes. Pero dicho esto, en el contexto de nuestra ponencia, situada en el terreno de la ciencia económica y sus relaciones con la ética, tenemos que fijarnos en un error sustancialmente basado, precisamente, en la entonces y en gran parte todavía hoy extendida confusión acerca de cómo se articula dinámicamente la relación existente entre ética y economía. Es decir, tendremos ahora que aplicar también a la economía socialista o comunista centralmente planificada el mismo tipo de crítica formal que acabamos de aplicar en el apartado anterior a la economía libre de mercado o economía capitalista. Concretamente tendremos que indicar, aunque solo sea brevemente, cuáles son los mecanismos básicos de funcionamiento de una organización económica centralmente planificada, para pasar a continuación a la consideración de los elementos que nos pueden descubrir las connotaciones éticas fundamentales, que, una vez consideradas en sus significados reales, nos permitan llegar en la medida de lo posible hasta una valoración ética del sistema económico socialista de planificación centralizada establecido en la Unión Soviética y en los llamados países satélites de esta última. El estudio de la economía soviética puede dividirse en tres etapas principales. La etapa del comunismo de guerra, 1918-1920, la etapa de la llamada nueva economía política, NEP, 1921-1928-29, y finalmente la etapa de planificación centralizada, iniciada en planificación socialista centralizada, iniciada en 1929 y que puede considerarse terminada con la caída del muro de Berlín. En el contexto de nuestra ponencia hemos de limitarnos a señalar brevemente los resultados principales de un estudio de la planificación centralizada de la Unión Soviética que son especialmente relevantes para nuestro tema. En primer lugar, la racionalidad de la planificación centralizada está dirigida hacia la industrialización acelerada para el bien de toda la sociedad. En segundo lugar, el bien de todos los miembros de la sociedad está concebido como la satisfacción de todas las necesidades prioritarias de todos esos miembros, en cuanto han sido interpretadas por la minoría que planifica la economía. En tercer lugar, el sistema de planificación centralizada crea por causas sistémicas objetivas cada vez más decisiones irracionales con relación al fin propuesto, haciéndose más fuerte esta tendencia objetiva a medida que la economía se va desarrollando y se va haciendo más compleja. Es decir, lo que Marx decía del sistema capitalista, que a medida que se desarrollaba más se iba acercando a su autodestrucción por el proletariado que iba a estar cada vez peor, iba a crecer más y entonces haría la revolución. Y luego fue al contrario, no sucedió eso. Entonces, aquí sería lo mismo, formalmente. A medida que se desarrolla el sistema de planificación centralizada, entonces surgen condiciones para su autodestrucción. Lo que en este caso se confirmaría, en el caso del capitalismo no. En el contexto de nuestra ponencia, podríamos expresar así los resultados obtenidos. El sistema socialista de planificación centralizada no puede, por razones sistémicas internas,
por tanto, por razones técnicas, producir los resultados ideales perseguidos y éticamente aceptables. Y no puede por imposibilidades técnicas del sistema mismo. Defender ese sistema por razón de los fines éticos proclamados solo puede hacerse, por lo tanto, por quienes no cumplen nuestra condición metodológica fundamental. Es decir, no hay que guiarse por los objetivos del sistema centralizado de la Unión Soviética de producción, porque son unos fines buenos, que ciertamente lo son, y entonces con eso ya decir que el sistema pues, que es una alternativa al capitalismo, que puede seguir, etcétera, y que debe seguir, sino por razón de que técnicamente ese sistema llega a un momento en que se atasca y por lo tanto no puede llegar al final. Esto se puede criticar, pero entonces hay que criticarlo desde una discusión económica, puesto que los fines son buenos. Defender este sistema por razón de los fines éticos proclamados, por lo tanto, decíamos, no solo puede hacerse por quienes no cumplen esta condición metodológica fundamental y lo hacen, cuando son razones técnicas, lo hacen por las razones éticas. En este caso, igual que en el anterior relativo a la economía de mercado libre, el error consiste en pretender juzgar desde la ética lo que solo se puede juzgar desde la ciencia económica. La única diferencia irrelevante para la corrección de nuestro enfoque fundamental está en que en un caso la ética se usa erróneamente obteniendo un resultado condenatorio para la economía de mercado, según vimos con la interpretación que se hacía de Smith, del texto aquel de Smith, y en el otro caso se usa erróneamente obteniendo un resultado positivo para la economía socialista centralmente planificada. Termino ahora esta parte diciendo nada más un ejemplo de en qué consiste la planificación centralizada. Una tendencia objetiva es a facilitar el plan. Y entonces, como por ejemplo la producción de clavos. La producción de clavos se da en toneladas, tantas toneladas de clavos y alguna indicación de qué tamaños, pero claro, es imposible el llegar a planificar exactamente todos los tamaños que se... Entonces, los directores asignados de las empresas, que son, por lo tanto, oficial, lo que les exigen es haber cumplido el plan. 100 toneladas de clavos, dice aquí están 100 toneladas de clavos. Entonces, para imaginarse, hay un chiste, había en la Unión Soviética una revista que se llamaba El Cocodrilo, y la permitían, como Franco aquí permitía La Codorniz, donde salían a veces críticas y estaba permitido para decir que había libertad. Entonces, en esta El Cocodrilo apareció una vez un dibujo que era una fábrica de clavos y salían de la fábrica miles de trabajadores portando entre todos a hombros un enorme clavo. Y encima ponía plan Popolny, plan súper cumplido. Naturalmente es un chiste, ¿verdad? Pero indica los problemas que tenía la planificación centralizada. Tenía otras ventajas, ¿verdad? Pero el problema técnico, desde el punto de vista técnico, diríamos, era que se veía, y así pues en parte sucedió, se mezclaron más cosas, pero sucedió fundamentalmente por esta cuestión, es que a medida que se desarrollaba la producción, entonces era más difícil el cumplir los planes, a medida que se refinaba más la producción, por lo tanto chocaba el sistema con los objetivos a alcanzar. Y otra cosa, la producción de armamento, se decía entonces para justificar que, a diferencia de los Estados Unidos, que producía mucho armamento para mantener el imperio, el poder sobre el mundo, en la Unión Soviética lo hacían porque no tenían más remedio, produciendo armas, dedicaban mucho dinero a producir armas para mantener el poder los Estados Unidos, que la Unión Soviética solo producía armas porque la producían los Estados Unidos, y claro, tenían que defenderse, pero que según
la ideología, en el sentido noble de la palabra, de la Unión Soviética, no producirían armas, porque iban en contra del sistema. Cuando en realidad, otra vez volvemos, esto se decía desde la ética, los principios éticos, bien, estaban bien aplicados allí o bien puestos como fines, pero desde el punto de vista técnico, la producción de armamento con un gasto enorme era favorable al mantenimiento del sistema, porque absorbía una cantidad muy grande de las capacidades totales, con lo cual hacía que el plan, la concepción del plan, se pudiera hacer de una manera mucho más fácil, que cuando tuvieras ya que planificar enormidad de cosas. Bueno, termino señalando nada más, porque no lo voy a desarrollar en esta conferencia, que hoy día, en los últimos años, o decenios, si se quiere, a mi modo de ver, han surgido, se han conocido otros tipos relacionados con lo que son los problemas del desarrollo económico, que hemos visto aquí con el capitalismo y con el socialismo de una manera muy esquemática, pero en fin. Por una parte, los tres coinciden en que se introduce la economía, la consideración de la economía, aparte de lo que haya que hacer técnico-económicamente, que eso no hay más remedio que hacerlo así, pero una de las cosas que tienen en cuenta es la situación de la economía dentro del marco amplio de la sociedad civil, de lo que llamamos la sociedad civil, que yo llamo la sociedad civil prácticamente a lo que surgió con el mercado, ¿verdad? Lo que llamamos la sociedad civil. Hay tres ejemplos para esto, que solamente voy a decir los autores. Uno de ellos es Krause. Carl Christian Friedrich Krause vivió en el siglo, la primera mitad del siglo XIX, en España tuvo mucho influjo, pero hubo un economista alemán que recogió el esquema de Krause de la sociedad civil, y entre ellos eso estaba relacionado también con la economía. Entonces ahí hay un enfoque nuevo, que no es ni el enfoque técnico-económico del capitalismo en relación con la ética, ni el de la Unión Soviética. Después Habermas en los muy últimos años ha dicho dos cosas. Una de ellas fue aquí, la primera vez que le invitaron en el Parlamento español, en el Congreso, que está claro, esto lo dijo en el año 80 y algo, está claro que el Estado social no se puede realizar, lo que se llamaba el Estado social, ¿no? Es decir, que con la intervención del Estado para arreglar los problemas, no los problemas sociales, sino para, en fin, sufragar los gastos, esto pues se ve que no se llega a ello, dijo Habermas. Él, claro, no es economista, lo dijo dentro de algo relacionado con la sociedad civil y tratando otros temas, como diciendo también que el problema económico no es el más importante, ni se arregla con cosas de estas como el Estado social, sino que hay que mirar su interrelación pues con la población civil, y concretamente con la política, con la moralidad de los ciudadanos, etc. Y finalmente el tercer caso es el del pluralismo religioso en la India. Es algo que ha surgido muy recientemente, se han escrito ya muchas cosas sobre ello, es la relación entre las distintas religiones, que es en la India porque es el país de las religiones, y en los libros que se han escrito ya mucho sobre esto, estos teólogos, porque son teólogos la mayoría los que hacen esto, como por otra parte es natural, recogen también lo que en Latinoamérica esto se llamó, bueno, todavía existe, pero ya no es como en los tiempos de su desarrollo pleno, la teología latinoamericana de la liberación. Entonces, ellos hacen, algunos han hecho la teología asiática de la liberación, acomodando a Asia. Entonces, entre los escritos que tratan lo del pluralismo religioso, recogen como uno de los elementos la atención y la colaboración de las distintas religiones en la atención a los pobres, que allí son muchos todavía, ¿verdad? En la atención a los pobres. Pero dicen expresamente
dicen expresamente, yo he leído solo parte hasta ahora, ¿verdad?, pero hay varios de los principales coinciden en decir que la solución para resolver la pobreza no es buscar un sistema económico como era antes, ¿no?, que era el sistema económico socialista, porque también estaba pensado, pero en países en que no sea como la Unión Soviética, etc. No se resuelve con un sistema, sino que han de resolverse dentro del ámbito cultural, y esto de cultural lo dicen de una manera que es lo que nosotros aquí más bien llamamos la sociedad civil. Dicho así de una manera un poco sencilla y elemental, pero que se corresponde con la idea, tienen que ser las personas, en definitiva, son las que con su comportamiento cotidiano y cultural, y con su moralidad, y con sus creencias, y con sus actuaciones en los ámbitos fundamentales de la vida y también en los ámbitos cotidianos, pues transformen esta sociedad tan manchada en muchos casos de injusticias y de hambre y de dominio y de explotación, etcétera, pues se vayan transformando hacia esa sociedad ideal que todos desearíamos.